Muy buenos días. Estamos a lunes y vamos a mirar en Nehemías 7 y 8 a lo largo de la semana. Nuestro hermano Abraham tituló ayer 66 ladrillos para construir una vida, describiendo así la Biblia, la palabra de Dios. Y utilizó este título para centrarse más que todo en el capítulo 8. Nosotros vamos a meditar algo sobre el capítulo 7 y leemos el versículo 1 al 4. Después que el muro fue edificado y se colocaron las puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. A mi hermano Hanani y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, pues era un hombre de verdad y temeroso de Dios más que muchos, les ordené: las puertas de Jerusalén no se abrirán hasta que caliente el sol, y se cerrarán y atrancarán antes de que se ponga. Y de entre los habitantes de Jerusalén nombré guardias e indiqué que cada uno hiciera su turno frente a su propia casa. La ciudad era espaciosa y grande, pero había poca gente dentro de ella porque las casas no habían sido reedificadas. El capítulo anterior acabó con una triste descripción. Judíos nobles de alta posición, enredados en compromisos e intrigas que eran potencialmente una gran amenaza a la estabilidad y prosperidad de la nación. Pero la sabiduría de Nehemías y su sagacidad al enfrentar esta situación va a quedar de manifiesto en los pasos que vamos a ver en este capítulo. Se necesitaban hombres de verdad, íntegros, líderes espirituales temerosos de Dios. Ahora Nehemías se ocupa del gobierno, la vigilancia y la genealogía del pueblo de Dios. Ahora que el muro había sido levantado, las puertas debían cumplir su propósito, ser abiertas y cerradas en las horas señaladas, lo que daría a los habitantes de la ciudad una sensación de seguridad y a los de afuera un llamado al respeto y al orden. Ya no se podía entrar por cualquier lado y a cualquier hora. Luego estaban los porteros, guardias insobornables, para permitir la entrada solo a los moradores de Jerusalén. Nos deja una lección: se necesita discernimiento espiritual para que los que forman parte de una iglesia local hayan experimentado el nuevo nacimiento y sean ciudadanos del cielo. En la iglesia hoy necesitamos hombres y mujeres con claros principios éticos, que se ocuparán de proteger a los más jóvenes, a los mayores y a los que son más vulnerables en el seno de una sociedad con unos valores morales en pleno declive. Sociedad con un número excesivo de personas que, haciendo caso omiso de los que sufren, se muestran indiferentes ante las situaciones de declive en todos los aspectos de la vida, de la calidad de vida y de la corrupción que nuestra sociedad está experimentando. El mundo hoy está necesitado de referentes morales, personas dispuestas a salvaguardar nuestras ciudades, nuestras comunidades, ante influencias que llevan en su interior el germen de la destrucción. Por ejemplo, la pornografía, prácticas sexuales desviadas, abuso de niños, drogadicción, alcoholismo juvenil, práctica del aborto libre, eutanasia y tantos otros atentados contra la moral que son una lacra importante en nuestro país, en España, como en muchas naciones del mundo. Hay que dar gracias a Dios por esos guardianes morales que vigilan con dedicación para reducir al máximo los daños infligidos a personas inocentes, alertando de los distintos riesgos, elaborando los informes necesarios de protesta, poniéndose en contacto con las autoridades que corresponden respecto a leyes que deben ser modificadas o ampliadas y llevando a cabo
una labor de consejería y asesoramiento entre las víctimas. Dios coloca personas en lugares para nosotros insospechados, personas con temor de Dios, personas que están legislando en altas esferas de los gobiernos y que a veces ni nos imaginamos que tienen en su trasfondo una formación bíblica y que Dios coloca allí para frenar el avance del mal. Oremos por estas personas y oremos para que Dios levante más y más personas que cumplan esta función de porteros que de alguna manera ponen freno al avance del pecado y son instrumentos en las manos de Dios para ayudar a que el Evangelio y el reino de Dios avance y llegue a más y más corazones aquí sobre la tierra. Estos son los porteros. Pero también Nehemías nos habla de los cantores. La vida espiritual es alimentada por las dinámicas de la casa de Dios. El Salmo 22.3 nos recuerda que el Señor habita entre las alabanzas de su pueblo. Una iglesia que alaba a Dios, que se alimenta de la palabra y muestra al mundo la alegría, la paz y el gozo que fluyen de la contemplación de las virtudes de ese Dios al cual adora porque le conoce y le contempla. Nehemías había nombrado cantores sobre los que recaía la tarea de dirigir a la asamblea en el culto de adoración a Dios. Los 2 meses previos habían estado dedicados por entero a la reconstrucción de las murallas y a tratar de solucionar los problemas que se iban presentando, lo que había supuesto centrar la atención en cuestiones de índole material, integridad física, la aportación financiera necesaria. Pero ahora, con la designación de los cantores, Nehemías había llevado al pueblo a recordar que hay algo más importante en esta vida que el trabajo y el dinero. Lo esencial era asegurarse de que Dios fuera el centro de su vida, tanto en lo personal como en la vida de comunidad, en la vida nacional. Tu vida espiritual, tu experiencia de adoración y de comunión con Dios repercute en la vida de la iglesia a la que perteneces y en la vida de la familia en la que te mueves y en el ambiente en el que trabajas y en todas las personas a las que puedes influir, fruto de tu adoración, de tu disfrute de Dios. Hoy podemos observar con tristeza que existen 2 tendencias dañinas y peligrosas en la vida de las iglesias. Por un lado están los que dan al tiempo de alabanza una prioridad absoluta, haciendo de ella un show espectacular y dejando de lado o abandonando la exposición de la palabra de Dios. El alimento espiritual que nutre la vida y la salud de la iglesia y los que la componen es fundamental. Pero por otro lado están aquellos que, sometidos a una liturgia inamovible y rígida, solo quieren la exposición bíblica, menospreciando la alabanza genuina y la alegría que celebra la salvación en la presencia de Dios. Aferrados tal vez a un estilo de música de siglos pasados, solo quieren cantar himnos antiguos, menospreciando las nuevas canciones y melodías que son testimonio de un Dios vivo que sigue obrando sus maravillas en las nuevas generaciones de cristianos que se sienten conmovidos a componer poemas frescos que son fruto de experiencias espirituales de hoy. Tanto los que solo quieren música y ruido estridente, como los que solo quieren palabra y se sienten más santos y fieles que los carnales de la música, son un peligro real y están fuera de la voluntad de Dios. Una iglesia que alaba a su Señor, que demuestra la alegría, el gozo y la paz de una comunión viva y real, nutrida con la palabra de Dios, comunica el mensaje que el mundo necesita hoy.
En tercer lugar estaban los levitas. Ellos trabajan para Dios, Dios es su porción. Todos ellos trabajando para Dios y para el bien del pueblo eran imprescindibles para una ciudad en reconstrucción. Había una necesidad de enseñanza. Nehemías sabía que la fe no es solo cantar. Si el corazón va a responder en adoración y alabanza, es porque la mente ha recibido conocimiento. La fe ha de basarse en sentidumbres espirituales y es necesario que haya un responsable que se haga cargo de transmitir estas grandes verdades inmutables. Nehemías designa entonces a los levitas para el cargo, para que hagan las funciones de maestros y pastores de Israel y para hacer entender a las gentes las grandes realidades de su fe. El papel de los levitas en el seno de Israel había ido adquiriendo cada vez mayor dignidad y relevancia. La presencia y la función de la tribu de Leví era recordatorio constante para los israelitas de la importancia crucial de cuestiones espirituales en medio de una sociedad en la que una de sus tribus había específicamente sido apartada y designada para la obra de Dios y para testimonio dentro de la propia comunidad. Los sacerdotes procedían en exclusiva de esa tribu y el resto de sus integrantes habían compartido ministerio en el tabernáculo del desierto, en el templo y en medio de una comunidad dispersa. Es muy posible además que durante el exilio, sin templo donde oficiar, esa asignación se circunscribiera en exclusiva a los sacerdotes propiamente dichos. Cuando Esdras preparaba el regreso a la tierra de origen, buscó entre el pueblo y los sacerdotes y no halló ninguno de los hijos de Leví, por lo que inmediato da órdenes oportunas para que ambas partes integrantes, es decir, levitas y servidores del templo, se unieran a los que retornaban del exilio y asumieran la responsabilidad espiritual que el futuro les ofrecía, les brindaba. Con independencia de su papel en el pasado, los levitas del periodo post-exilio parece que asumieron una función extraordinaria en cuanto a lo pastoral y lo formativo. Y tal como encontramos luego en Malaquías, cuando Esdras empezó a leer la palabra de Dios ante la congregación de Jerusalén, los levitas fueron los que hicieron de intérpretes y expositores de las Escrituras. Nehemías era consciente de todas y cada una de las comunidades dentro de su provincia. Necesitaban un maestro que les expusiera la verdad de esa palabra, relacionándolo con los asuntos del diario vivir. Y estas son necesidades que la iglesia tiene hoy. Necesitamos porteros, los que nos guarden de que el enemigo se introduzca en el seno de nuestras vidas, a todos los niveles. Necesitamos cantores que promuevan la alabanza, la adoración, el disfrute de una comunión real y preciosa con Dios. Y necesitamos levitas que nos enseñen las Escrituras, que nos formen en la palabra y que nutran nuestra alma con un alimento sólido que nos renueve en las fuerzas y en la comunión con un Dios de amor y de bondad. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, danos creyentes íntegros, que sean una fuente de bendición en cada una de nuestras iglesias. Levanta personas espirituales, sabias y con corazones plenamente consagrados a un servicio santo, efectivo, útil, que promueva una sana espiritualidad real y verdadera para gloria de tu nombre. Amén y amén. Que Dios nos bendiga. Os espero mañana martes. Mientras tanto, manteneos bendecibles.